9 de la mañana con 8 minutos. Choque hace algunos minutos en Hornillas con Los Acacios, ¿no, Christopher? Sí, calle Hornillas con Los Acacios, así que si anda por el sector, prefiera vías alternativas. Por cierto, les cuento que a esta hora en la ciudad de Punta Arenas hay 1 grado de temperatura con -3 de sensación térmica, en Natales -4, la misma sensación térmica, en Torres del Paine -7, la misma sensación térmica, en Porvenir 1 grado con sensación térmica de -4 y en Cabo de Hornos -1 con sensación térmica de -5. Así está la Patagonia chilena a esta hora. Saludo a la senadora Carolina Goich. ¿Cómo está, senadora? Buen día. Muy buenos días, Mauricio. ¿Y paró la lluvia, no? Sí, paró Después la lluvia. Del fin de semana que Sí. parecía más Valdivia que Punta Arenas, ¿no? Es verdad, es verdad. Y hemos tenido un par de días de sol nomás los últimos 15 días. Pues, Sí, ha estado, pero impresionante. Ahí se ven los efectos del cambio climático, ¿eh? Es verdad, es verdad. A ver, voy a partir aprovechando el envión de la conversación que tuve con el consejero regional Andrés López hace algunos minutos desde Tierra del Fuego, senadora, respecto del caso Salmon Leaks, como le ha denominado el Mostrador en las últimas semanas, en una investigación periodística que deja al descubierto una información doble, una doble contabilidad, ¿no? Y han habido repercusiones varias. Nosotros no hemos tenido la oportunidad de conversar, yo no estuve presente la semana pasada. Sería bueno poder hablar y analizar un poquitito lo que ha sucedido, cuál es su visión respecto de lo que está sucediendo, porque además Andrés López dice hace 3-4 minutos de que si hay algún grado de sanción profunda o fuerte, por ejemplo la suspensión de certificaciones o actividades, Porvenir tendría que apagar la luz y cerrar la puerta. Así de extremo y de grave es la situación para, según los trabajadores y muchos porvenireños. Mira, en esto lo primero es lo grave de la situación. Lo grave, o sea, cuando hablamos de no tener la certeza de que la información que se le entrega a la autoridad fiscalizadora es la real por parte de la empresa, estamos hablando de un tema grave que afecta la credibilidad no solo de una empresa, sino en general de la industria. Entonces a mí me parece que en esto tienen que tomarse medidas, así como lo ha hecho Pesca, me parece muy bien en términos de investigación, pero también por parte de la empresa. Escuchábamos el otro día al nuevo gerente general señalando que efectivamente la información no era la verídica. Entonces ahí hay un primer punto. Uno no podría, o sea, lo que uno esperaría de una empresa es que haga las cosas bien. A uno le parece el piso, el test de Mauricio, ¿no? El hacer las cosas bien por su actividad, pero también porque finalmente, tal cual como tú señalas, son los trabajadores el hilo más delgado, la parte más fina, ¿no es cierto?, la que se corta primero. Yo en esto quiero volver a reiterar, como lo has escuchado varias veces, que se cree una mesa del salmón para Magallanes, que el intendente encabece esta instancia donde se sienten los distintos actores, y a mí me parece que eso es fundamental, más aún después de conocer esta situación. El cómo se ordena el desarrollo de la industria, cómo convive con otras actividades productivas, pero además cómo hace las cosas apegadas a la norma, y eso tiene que ver con cuidar el desarrollo de la propia industria, no solamente porque tenga que cumplirse un rol de fiscalización. Respecto de esta mesa que yo recuerdo se viene proponiendo hace varias semanas, pero que la autoridad local no ha recogido el guante, ¿eh? Incluso cuando acá en este espacio se le pregunta al intendente, él dice que no está muy de acuerdo con esta mesa del salmón. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se está haciendo parlamentariamente hablando? ¿Qué se está haciendo, valga la redundancia, ¿no? ¿Qué se está haciendo, cómo ve usted que está actuando el gobierno a nivel local para ver cómo afrontar este tema? Sí, a mí me llama la atención que una propuesta de cuando conversé con el intendente me planteó que le parecía muy bien, así me lo planteó el subsecretario de Pesca. Lamentablemente hubo un cambio ahí del subsecretario de Pesca, que quiero decirte es una persona muy correcta, muy seria en su trabajo, muy riguroso. A uno le llama la atención que por otro lado después no. O sea, qué duda cabe, Mauricio, que en la región hace falta sentarse y revisar, y ahí me encantaría que desde la propia industria se tomaran medidas que den garantías de que se van a hacer las cosas bien. Lo hemos dicho muchas veces, aquí si se va a desarrollar la industria de la acuicultura, ni ahí está en contra de eso, del desarrollo de la salmonicultura, pero que se haga bien, que nos dé garantía a los magallánicos de que no se van a repetir situaciones que vimos en otras regiones del país, como la región de los lagos. Aquí me parece eso fundamental. Yo voy a reiterar la solicitud al ministro del Interior hoy día, porque me parece que así se enfrentan las cosas, no solo lo que está haciendo hoy día la autoridad, el proceso de sanción, ¿no es cierto? Me parece muy bien el ministro de Economía, que en eso ha salido con mucha claridad, sino también cómo se enfrentan las consecuencias que tiene para la región. Y por otro lado, Mauricio, algo que vamos a revisar desde el punto de vista parlamentario es cuáles son las herramientas de fiscalización con las que cuenta el Estado hoy día.
cuáles son las herramientas de fiscalización que tienen las instituciones públicas para hacer efectivamente bien su trabajo. Si aquí no hubiéramos conocido de una investigación de un medio nacional, no nos hubiéramos enterado nunca de esta situación, me parece que eso no puede ser. Pero está a las claras, ¿no? Que las herramientas de fiscalización que tiene el Estado y las empresas, y las entidades públicas son menores, senadora, son malísimas. Acá Hacienda, lo que acaba de decir el consejero, por ejemplo, en la conversación es que la Seremi de Hacienda les dice y se amparan que en su oficina trabaja ella y una secretaria. O sea, ¿qué es eso? Yo no sé qué validez podrá tener una Seremi de Hacienda acá a nivel local, ¿no? Si tiene 2 funcionarios. Por supuesto, o sea, pero ahí uno dice 2 cosas. Uno, fortalecer las capacidades de fiscalización que tiene Hacienda Pesca, la capacidad en un territorio que es tan amplio como el nuestro. Pero si vamos a tener la instalación de las solicitudes, o sea, de las concesiones que hoy día ya están otorgadas, uno dice, eso requiere que efectivamente tengamos fortaleza, ¿no es cierto? Tengamos institucionalidad con músculo para garantizar que las cosas se hagan bien. Pero por otro lado, Mauricio, uno no puede tener un fiscalizador en cada esquina. No puede tener un fiscalizador en cada concesión. Entonces yo creo que aquí a la industria le corresponde decir cuáles son las medidas que se van a tomar para dar garantías de que las cosas se van a hacer bien. Las industrias que se están, o sea, no solamente esta empresa, sino que otras empresas que hoy día se están instalando, que van a seguir instalándose, ¿cómo nos garantizan a los magallánicos? ¿Cómo le garantizan a los trabajadores que efectivamente las cosas se van a hacer bien? O sea, esto no puede ser si es que me pillan, ¿no? Jugar a que no me pillen, sino que esto tiene que venir proactivamente. Si al final reglas más estrictas desde el punto de vista sanitario lo que buscan es proteger el buen desarrollo, el sano desarrollo de la propia industria. Responsabilidad empresarial, básicamente, y que podría poner en riesgo esta irresponsabilidad empresarial los beneficios de leyes como la Navarino, la Austral, el ex 889, la bonificación de la mano de obra, porque si, claro, se empiezan a descubrir malas prácticas, se podrían poner en riesgo estos beneficios, ¿no? Por supuesto, son recursos de todos los chilenos que se entregan y en eso, acuérdate que hay una discusión pendiente, o sea, cuando uno ve las cifras millonarias que se entregan por bonificación por ley Navarino, yo te invito después con calma, con un café, a hacer el ejercicio. Si nosotros repartiéramos ese mismo monto directamente a cada una de las personas en porvenir, ¿cuál sería el monto? Entonces, pueden haber formas también que sean más eficaces, más eficientes desde el punto de vista del uso de los recursos y de generar desarrollo en la comunidad que tenemos que mirar, ¿ya? Y en esto uno lo primero que le preocupa, por supuesto, es garantizar las fuentes de trabajo. Hemos estado en contacto ahí con los dirigentes, qué significa esto, por supuesto que eso es prioridad, pero también generar otras alternativas que permitan también a la comunidad el desarrollo de actividades productivas, a los jóvenes, eso asociado además a la formación, a la capacitación, a la formación técnica de buen nivel, que a mí me parece que hoy día son imprescindibles, y sobre todo cuando uno piensa en Tierra del Fuego. Eso es muy interesante, senadora, se ha conversado en otras ocasiones, está ahí en un proceso de análisis, de que los beneficios de estas leyes vayan directamente a los habitantes, al porvenireño, al huilense, en el caso de Puerto Williams, por el lado de la ley Navarino, y no a la empresa, porque finalmente esos recursos que van directamente a la empresa a través de estos beneficios muchas veces ni siquiera se quedan en la región, ni siquiera se quedan en Chile. No, por supuesto. Entonces uno dice, ¿y cómo garantizamos desarrollo para la gente que vive en Tierra del Fuego? Hay experiencias, la conversábamos hace algunos días a propósito del encuentro por la descentralización, donde decíamos, se escogen gobernadores regionales ahora, y me tocó estar sentada justo al lado de un integrante de la comunidad Rapa Nui, y me contaba cómo la ley de territorio especial que ellos tienen en la isla les ha permitido la administración del parque a la comunidad y generar recursos para ello. Entonces uno dice, iniciativas como esas que no tenemos que ir a buscarlas afuera de Chile, que están acá, que son leyes que hemos implementado, que hemos tramitado en el Parlamento, ¿por qué no tomarlas también y ver cómo nosotros fortalecemos un estatuto que efectivamente beneficie mucho más a la gente directamente? Eso
no en reemplazo, por supuesto, de lo que hoy día se hace, sino como actividades complementarias. Yo creo que es fundamental. Ahí hay un desafío como región. Hablábamos la semana pasada a propósito de los 500 años, ¿no es cierto? Cómo somos capaces de darnos un salto en la proyección de los próximos 100 años para la región. Y yo creo que esto también es una oportunidad para mirar nuevas alternativas productivas y nuevas formas también de aprovechar recursos que hoy día tenemos vía leyes de excepción. ¿Qué le parece, senadora, a cambio de tema, que el Tribunal Medioambiental de Valdivia haya decidido no venir a esta invitación de venir a observar, a fiscalizar en terreno el funcionamiento de la mina de invierno? Decidieron finalmente no venir. ¿Qué le parece? Mira, yo en eso he sido muy clara. Uno tiene que ser respetuosa de la institucionalidad. Y hablamos de un poder independiente del Estado. Eso es parte del fundamento del Estado de Derecho en nuestro país. Entonces no me corresponde a mí comentar la decisión que toman los jueces dentro de sus atribuciones. Lo que uno espera efectivamente es que tengan todos los antecedentes para fallar libremente, sin presiones de ningún tipo, y que eso ojalá se haga lo más pronto posible. Yo creo que eso es lo que esperamos todos, pero insisto, yo no voy hoy día a comentar una decisión que ellos toman en el marco de sus atribuciones. Vamos a ese encuentro, Soy Regionalista, creo se llamó, ¿no? El encuentro con gente para hablar de esta descentralización que es tan necesaria, porque las regiones estamos ahogadas, por decirlo de alguna manera, en la toma de decisiones de cómo queremos ver. Y le voy a poner un ejemplo sumamente claro. Incluso se ha pedido un plebiscito por parte de una concejala acá, que la comuna se refiera si está o no está de acuerdo con un paso sobre nivel en el paso mal llamado Paso de la Muerte, en la ruta 9 con Frey, y que podría estar incluso cerrado cuando hayan vientos de 50 a 60 kilómetros por hora, y uno dice, vaya, va a pasar un buen rato cerrado ese paso sobre nivel, porque los vientos sobre 60... Entonces, y son decisiones que se toman de forma centralista también, senadora. No, a mí me parece que, bueno, ahí hay dos cosas. Uno, ese proyecto a mí me llama la atención, y me llama la atención habiendo sido Seremi de Serplac en su tiempo, cuando veíamos todos los temas de inversión. ¿Cuál es el criterio que se toma para evaluarlo? De verdad, o sea, a todas luces me parece que no es un proyecto que cumpla con los requisitos en términos de la inversión. Hay muchas otras cosas que podemos hacer con esos recursos antes, ni tampoco tengo claridad de que sea la solución técnica más adecuada y viable. Tú solamente has dado un dato. Y por otro lado, lo que nosotros planteábamos es más de fondo. ¿Cuándo vamos a tener, Mauricio, una ley de rentas regionales? Yo me acuerdo en campaña, todos decían compromiso con las regiones, elección de gobernadores regionales, ley de rentas para que tengan recursos, y sin embargo este gobierno lleva ya casi un año y medio y todavía no tenemos ley de rentas regionales, que es fundamental. Yo creo que en esto nosotros efectivamente vamos a avanzar, y yo espero que así sea en la elección de gobernadores regionales. Todos hemos dicho que tenemos que fortalecer sus atribuciones, en eso vamos a trabajar, pero además el que puedan contar con recursos a nivel regional, porque si no lo que hacemos es escoger a una autoridad que no va a tener las herramientas necesarias para cumplir con su tarea. La sensación que hay en parte de la población, porque lamentablemente no toda la población está atenta o interesada en términos de la política coyuntural, cotidiana, pero cuando uno habla con algunas autoridades fuera de micrófono, off the record, como se dice, dice, yo no creo que haya elecciones de gobernador regional. Existe una sensación bastante rara. ¿Hasta cuándo hay que esperar? ¿Cuándo habrá una confirmación de si va a haber o finalmente se va a posponer la elección de gobernadores, senadora? Mira, justamente por eso hacíamos el encuentro en el Congreso con gente de todas las regiones, de distintos estamentos, no solo parlamentarios, alcaldes, cores, consejeros regionales, porque lo que queríamos decir ahí con mucha fuerza es que tenemos que tener elección de gobernadores regionales. O sea, no puede ser que en nuestro país queramos, o sea, por un lado aprobemos la ley y después nos arrepintamos, ¿no es cierto? Esta ley, acuérdate cuánto tiempo se discutió, cuánto tuvimos que trabajar para tener una mayoría importante en el Parlamento que permitiera su aprobación. Entonces es un proceso que tiene que darse sí o sí. Y lo que uno espera es transparencia de las actuales autoridades de gobierno, del gobierno de Sebastián Piñera, para decir efectivamente estamos con la regiones o no, y no lo que a uno le queda la sensación, Mauricio, que es como demoramos los instructivos, demoramos los reglamentos, entonces vamos a llegar al momento de la elección y no se va a poder hacer, pero es hacerlo por ventanilla, ¿no? Y aquí, aunque sea un proceso que después se va a tener que ir complementando, que probablemente va a ser incompleto
completo inicialmente, pero yo creo que la llave del poder político, que es la representación, tenemos que entregarla. Y eso es que las regiones puedan escoger a sus propios representantes. ¿Cuándo cree usted que vamos a tener una certeza de que van a haber elecciones de gobernadores? Hasta el día de hoy, la certeza es la ley. Hasta el día de hoy. ¿No? O sea, es un proceso que por ley tiene que cumplirse. Y lo que uno espera, te insisto, es que quienes tienen que implementar los temas más operativos efectivamente lo hagan. Pero hoy día, ¿qué nos da certeza? Una ley de la República que fue aprobada mayoritariamente. 500 años, senadora. ¿Cuál es su sensación de cómo estamos afrontando y trabajando? Hay muchas críticas, acá lo dijo en este espacio el día lunes el alcalde, que en el gobierno anterior no se había hecho nada, nada, respecto de la celebración de los 500 años. Caldichuri, el coordinador José Domingo, también ha dicho que en el gobierno anterior no se había hecho nada. Llegaron y no había nada preparado para los 500 años. Pero por otro lado, también uno ve de que hay desunión en el interior de la administración local, porque algunos critican el protagonismo excesivo del alcalde, el celebrar cuestiones fuera de la región, más bien en La Moneda, en Santiago, de que hay mayor protagonismo de la comuna de Punta Arenas y no de otras, por ejemplo, que tienen incluso más importancia que Punta Arenas, que se están haciendo actividades paralelas, por un lado en el gobierno y por otro lado en el municipio. ¿Cómo ve? Yo tengo una sensación de que nos vamos a quedar cortos, no sé si de tiempo, porque tiempo tuvimos mucho, ¿no?, para poder prepararnos para los 500 años, pero falta una gran obra, faltan cuestiones como mucho más trascendentes para la celebración de los 500 años, senadora. Sí, yo ahí quiero hacerte dos comentarios. Parto por los 500 años. Yo creo que es una tremenda oportunidad como región y como país. Y yo más que mirar para atrás lo que se hizo, digo, ¿qué hacemos de aquí para adelante? Y estuvimos la semana pasada reunidos en La Moneda, una ceremonia que encabezó el presidente de la República, más que una ceremonia, una reunión donde estaban los distintos actores, y yo quiero valorar eso. Quiero valorarlo porque no es menor que el propio presidente se dé el tiempo de estar con los actores, de hacer una revisión de cuáles son los proyectos o las propuestas. Quizás debería haberse hecho antes, sí, pasamos más de un año, ¿no es cierto?, en este gobierno, lo podíamos haber hecho antes, pero quiero valorarlo, y por eso como parlamentaria estuve presente ahí. Me llamó la atención que fui la única parlamentaria que estaba, porque creo que ahí es donde tenemos que generar propuestas, y yo señalaba lo mismo que he escuchado de muchos actores en la región: cuál es la obra emblemática que queda de los 500 años, así como tenemos el monumento en la plaza por los 400 años de la circunnavegación, que es un hito de la ruta turística, ¿no es cierto?, obligado, que vamos a hacer para los 500 años. Una de mis propuestas, el Parque del Quinto Centenario, los terrenos del Club Hípico. ¿Por qué no proyectamos ahí un gran parque, un pulmón verde, como tienen tantas otras grandes ciudades a nivel mundial? Y que además se construya con la comunidad, que consolide lo que ya hicimos en la Costanera, que fue no darle la espalda al mar, ¿no es cierto?, al estrecho, sino que mirar al estrecho, y que además sea un espacio de convivencia de nosotros. Esa es una propuesta, y me parece que obviamente no es que se haga el parque para el próximo año, sino que se tome la decisión y sigamos avanzando sobre eso. Quiero destacar el compromiso de la ministra de Cultura. Nos daba la noticia la semana pasada de que remodelación de la antigua cárcel pública, que va a ser archivo, ¿no?, y biblioteca, ya tiene financiamiento, y eso se facilitó en el marco de los 500 años. Creo que también es una obra que tenemos que lucir, que tenemos que vestir, que venía de antes, por supuesto, pero aprovechemos este hito para poner un sello en especial. Entonces, yo aquí más bien el llamado es a que no nos perdamos en peleas pequeñas, Mauricio, sino que, oye, sumemos, y qué bueno que están los magallánicos, que están en otras partes, no están en la región también dentro de esta iniciativa, pero coordinemos esfuerzos para aprovechar como región este hito histórico. Lo último, senadora, quiero ir a un tema que es importantísimo y que tiene relación a que no hayan, ojalá, qué difícil que pase esto, pero ojalá no más abusos sexuales contra menores. Y hay una ley que está a punto de ser realidad, que declara imprescriptibles los delitos sexuales contra menores de edad, es decir, quien cometa un abuso con un niño o niña será perseguido penalmente de por vida, sin importar cuánto tiempo pase. Qué importante esto. Sí, yo creo que lejos, Mauricio, la mejor noticia que hemos tenido, por lo menos la semana pasada, ya hace ya algún tiempo en el Parlamento, porque esta es una ley que se demoró casi 10 años en su tramitación.
Y yo imagino que tú lo primero que dices es ¿por qué tanto? ¿Por qué tanto una ley donde es obvio que teníamos que avanzar como país? Esto de respetar el tiempo de la víctima, que cuando un niño ha sido objeto de abuso, ¿no es cierto?, sujeto de abuso, y que muchas veces no se reconoce como víctima y por lo tanto recién empieza a verbalizar, a contar lo que sucedió cuando ya es adulto, y ahí ya no podía perseguir penalmente a quien había cometido el delito. Esto es un cambio significativo, por eso se demoró tanto en nuestra manera de enfrentar estas situaciones y sobre todo desde nuestra legislación en materia penal. Y yo me alegro mucho de que hayamos sido capaces, los distintos actores, este era un proyecto de senadores de oposición, el gobierno lo respaldó, hay reconocer al ministro Hernán Larraín, al ministro de Justicia, finalmente logramos la inscriptibilidad total que nos sitúa a nivel mundial como uno de los países que va de avanzada en este tema, y de alguna manera lo que hacemos es carne, esto que todos repetimos así se hacen las cosas y así demostramos que podemos ganar todo. Y reconocer a la víctima, creo que en esto la figura de James Hamilton, con quien me ha tocado trabajar muy de cerca, Vinca Jackson, que estuvo con nosotros en la región, las distintas organizaciones que han apoyado a víctimas, pero también se ha preocupado del tema de la infancia, han sido fundamentales, también en la región. Así que destacar ahí lo que queremos ahora es hacer como un siguiente pasito de difusión de la ley. Hace un poquito más de un año estuvimos en la región con Vinca conversando de qué se trataba esta modificación. Nuestra idea ahora es ya con la ley vigente poder avanzar sobre todo en la prevención, en que ojalá esta ley no tuviera que aplicarse para un niño, porque una vez que se aplica es porque hay un niño que sufrió una violación, que fue objeto de abuso, que estuvo involucrado en pornografía o en comercio sexual, que ya sufrió un daño que va a ser irreparable en su vida. Senadora Carolina Goich-Boyrovich, muchas gracias por conversar con nosotros a esta hora de la mañana. Muchas gracias, muy buen día, Mauricio. Chao, buen día, buena jornada. 9:29, pausa breve, ya volvemos con más del Buenos Días Región. Hablamos con Mario Sánchez en los próximos minutos, presidente del sindicato Bailac de Mina Invierno.